buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso, no porque no haya tendencia positiva, sino porque las ganancias en este momento de la mañana son relativamente moderadas. La noticia del día sería la salida de ExxonMobil del Dow Jones, movimiento que se haría efectivo el próximo lunes. Como mencionábamos, hoy mantenemos un rally alcista en el mercado accionario en el mundo, aunque un poco más moderado. Standard & Poor's futuros de este índice se valorizan 0.4%. En Europa, el Eurostock 600 se valoriza el 0.7%. El director de la FDA moderó expectativas sobre la efectividad del tratamiento de pacientes contagiados con COVID, tratamiento pues utilizando el plasma de aquellos pacientes que ya han superado la enfermedad. El domingo pasado mencionaba que este tipo de tratamientos modificaría sustancialmente la tasa de mortalidad de esta nueva enfermedad, pero recibió numerosas críticas, pues todavía no hay información concluyente para poder realizar este tipo de afirmaciones, por lo que el día de ayer pues matizaba sus declaraciones y se mostraba un poco más cauteloso. Esta aprobación de los tratamientos con plasma y la otra idea de Trump de hacer la aprobación de la vacuna para el mes de octubre antes de las elecciones era lo que el día de ayer había generado el impulso o el fuerte impulso en el mercado accionario. Recuerden que ayer el Standard & Poor's pues cerraba por encima de los 3.430 puntos y hoy pues apunta a una nueva valorización. Pero a pesar de esa modificación en el cambio de la postura del director de la FDA, pues el mercado no está viéndose afectado el día de hoy y mantiene la tendencia alcista. La incredulidad mundial que experimentamos hace algunas jornadas cuando Putin anunciaba que estaba registrando la primera vacuna oficial en contra del COVID en el mundo, pues ahora está siendo aún más retada por la información que hemos tenido desde China. Se ha dado a conocer que desde el 22 de julio el gobierno está vacunando a personal médico y a funcionarios públicos con una alternativa o bueno, una vacuna desarrollada que ni siquiera había sido mencionada públicamente, pero ya durante el fin de semana o incluso la semana pasada habíamos tenido información que no desde el 22 de julio, sino un mes antes, Fuerzas Armadas chinas habían sido vacunadas con una vacuna experimental y muy probablemente pues se había mantenido en secreto para que si algo llegara a salir mal con respecto a este desarrollo, pues teniendo en cuenta la lealtad de las Fuerzas Armadas chinas, pues nada saliera a la luz. Hasta el momento, pues no se ha mencionado ningún tema de factores colaterales negativos, que es lo normal en cuando hay temas de desarrollos de vacunas. Así que la realidad rusa fue superada por la realidad de China y el presidente de Estados Unidos está aún más impaciente porque sus rivales están aprobando vacunas antes de lo que él lo está pudiendo hacer. Por eso también está presionando al director de la FDA por su lentitud para la aprobación de vacunas, simplemente, como dice Trump, por temas de seguridad, cuando históricamente se ha demostrado que los desarrollos de vacunas tienen que ser muy cuidadosos y puede durar varios años antes de ponerse a disposición de las personas en general. Citigroup, en medio de toda esta dinámica favorable de las acciones en los Estados Unidos, ha mejorado su pronóstico de cierre de año del Standard & Poor's 500, lo tenía en 2.900 puntos y lo ha aumentado a 3.300, pues como mencionábamos ya el día de ayer estábamos en 3.430, es una reacción, es un tema más reactivo que proactivo y es la costumbre cuando existe este tipo de recuperación de mercado no anticipada. Y finalmente, en este tema de las conversaciones comerciales que el presidente Trump dijo la semana pasada que no estaba interesado en sostener, pues bien, el día de ayer en la noche, el vicepresidente chino Liu He y el representante comercial de los Estados Unidos en conjunto con el secretario del Tesoro sostuvieron la reunión comercial donde dijeron que todo iba muy bien, se viene cumpliendo el acuerdo fase 1, algo que sabemos que no es cierto. China no está comprando el volumen de productos agrícolas que se comprometió, pero no importa, en este momento parece que la estrategia política en temas de reelección hace más aconsejable decir que sí lo está cumpliendo y que habían tratado temas adicionales en los campos de
propiedad intelectual y de acceso al mercado chino. Y para finalizar, como mencionábamos, la noticia de la jornada tiene que ver que debido al split de Apple y a la forma como se calcula el Dow Jones, que es una acción y no depende de la capitalización de mercado, sino el precio de la acción de cada compañía que hace parte del Dow Jones. Entonces, este split de Apple abre espacio para que ingresen otras compañías y se aprovecha obviamente para sacar unas. Los que van a ingresar son Salesforce, Amgen y Honeywell. Honeywell va a volver al Dow Jones luego de 12 años de no haber estado en él. Y las salidas pues son muy reconocidas: ExxonMobil, Pfizer y Radeon. Una es una compañía petrolera, otra es una farmacéutica y otra es una compañía de tecnología. Completarán el ajuste de este indicador, que es el más antiguo en el mundo, que se hará efectivo a partir del día lunes. Para que se haga una idea que ha venido ocurriendo con ExxonMobil, en el 2007 tenía una capitalización de mercado de más de 500 billones de dólares. Actualmente es de menos de 200, mostrando cómo ha sido esa recomposición de la economía mundial y obviamente en los Estados Unidos sesgada más hacia el tema tecnológico. En divisas, el dólar ha estado relativamente estable durante las primeras horas de negociación, con un índice de XY en 93.1. Aquí lo que estamos viendo es que a pesar de que los analistas técnicos están augurando un rebote del dólar, pues en jornadas como hoy, donde hay tanto optimismo, muy probablemente lo que tengamos es debilitamiento del dólar. Las monedas de América Latina también han estado relativamente tranquilas durante este comienzo de jornada. El índice LASI estaba oscilando alrededor de los 42, 42,10. Así que hoy, una jornada donde estamos viendo algo de optimismo entre los inversionistas, probablemente esas monedas de América Latina también se valoricen en algo. En materias primas hemos visto como el WTI está todavía por debajo de los $43, pero se está acercando, mientras que el Brent ya superó los 45 con creces. Esa tormenta, bueno, ese huracán que teníamos, que se llamaba Marco, ha sido degradada a tormenta, pero el huracán Laura continúa con objetivos hacia estados productores en los Estados Unidos del Golfo de México. Aquí también se va a afectar no solamente la producción y extracción de crudo, como mencionamos el día de ayer, sino también el procesamiento o la refinación del mismo, en cerca de 1 millón de barriles menos por día. Y esto ha hecho que los precios de la gasolina suban de manera acelerada también. Entonces tenemos repunte del petróleo y repunte de sus derivados como tal. En noticias corporativas del sector petrolero, tenemos la producción de Pemex del mes de julio, producción que cayó 5.7% a 1.05 millones de barriles día. La de gasolina se ha desplomado 30% a solamente 156.700 barriles día para la petrolera estatal mexicana. En renta fija, el mercado nuevamente está siendo presionado al alza, así como tenemos optimismo que empuja las acciones, que empuja el petróleo y le da valorización a monedas emergentes, pues tenemos una menor exposición o menor preferencia por activos refugio, como el oro, que se está cayendo en los 1950, y como los tesoros de los Estados Unidos, que están subiendo en tasas de descuento 3 o 4 puntos básicos hace algunos momentos. En Europa las tasas suben 5 puntos básicos en lo que es Europa núcleo. Hoy tenemos colocación de 50 billones de dólares en tesoros a 2 años. Seguimos con estas abultadas ofertas de títulos y presiones alcistas, obviamente en el mercado también derivadas de esta mayor oferta. Así que con respecto a la Reserva Federal, cada vez toma más fuerza lo que mencionábamos el día de ayer de los anuncios que serían el día jueves o el día viernes, sobre un cambio en la manera en que han venido gestionando la inflación en los Estados Unidos. Tenemos un tema de inflación objetivo, 2%, que si se sube el 2% sube la tasa, y si se baja, pues bajan la tasa. Ahora lo que se va a mencionar es una idea que ya había planteado Ben Bernanke en su momento, y era: si se incumplía por mucho tiempo el objetivo inflacionario, como lo estamos haciendo ahora, por debajo del 2%, entonces lo que iba a hacer la Fed era no ajustar demasiado rápido la tasa de interés una vez se superara el 2%, es decir, iba a permitir transitoriamente una sobrereacción de la inflación para que en promedio el objetivo sea del 2% y no puntualmente siempre tendría que ser o que fuera del 2%. Este es un cambio importante en la gestión de la política monetaria en los Estados Unidos, porque siempre nos han mencionado que es simétrico, pero es una postura simétrica inmediata. Ahora lo que nos está mostrando es que es un simétrico, pero en un promedio de largo plazo, así que la Fed puede ser un poco más relajada en caso de sobrereacciones de la inflación en los próximos trimestres, algo que por el momento no se espera. Y de alguna manera eso también le está dando
presión alcista a las tasas de tesoros. Hace algunos momentos mencionábamos el 0,69, ya está en este momento en el 0,70%. Con respecto a datos económicos, tal vez de interés, solo hemos tenido la revisión al crecimiento del segundo trimestre en Alemania, sin muchas sorpresas. La contracción no fue del 11,7, sino del 11,3, un poco menos fuerte de lo esperado, y también un indicador de confianza para hacer negocios en este país, que el indicador subió de acuerdo a lo esperado, 92.6 unidades. Es el más alto en tiempos de pandemia, pero aún estamos por debajo de lo que era a finales del 2019, cuyo indicador marcaba 95 unidades. Así que eso es todo por el día de hoy, una jornada que todavía está comenzando positiva para los activos de riesgo en el mundo. Lo dejamos con Raúl, Daniela, Sharon y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, como bien lo decías, la noticia del día para el panorama de Colombia es que el presidente Duque anunció el fin del aislamiento obligatorio a partir del 1 de septiembre y se entraría a esta nueva fase de aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. En la nueva realidad habrá restricciones también puntuales para algunos sectores y en el caso de Bogotá, la ciudad funcionará por turnos. Esto también que el día de ayer la alcaldesa Claudia López confirmó que a partir de este jueves 27 de agosto terminarán las cuarentenas por localidades en Bogotá. Siguiendo con esta idea que igual ya se había comentado antes de entrar en un modelo de alternancia y turnos para sectores para que todos los bogotanos no salgan a la ciudad al mismo tiempo, esto igual sigue molestando y preocupando algunas partes, especialmente los comerciantes, que en este momento y bajo el plan que presentó la alcaldesa Claudia López solo podrían abrir de jueves a domingo sin ninguna restricción de horario, pero lunes a miércoles estarían cerrados y eventualmente se evaluaría realizar algunos planes pilotos de Bogotá despierta, otras nochones después de las 7 de la noche. También en las declaraciones que se dieron ayer, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, precisó que las restricciones se centrarán en estos eventos públicos y privados que impliquen aglomeraciones, eventos deportivos y el consumo de licor en establecimientos de comercio y espacios públicos. Asimismo, el ministro dio a conocer que Colombia ya firmó un acuerdo con Johnson & Johnson para que se puedan adelantar pruebas de la fase 3 de la investigación de su vacuna. Esto daría que cerca de 60.000 colombianos, según el ministro, estarían sujetos a esta validación. El día de ayer también conocimos una encuesta de FENALCO que refleja esta situación del comercio formal en la ciudad de Bogotá, donde 31% de establecimientos en la ciudad ha tenido que cerrar definitivamente, aumentando este indicador de los meses pasados, donde se ha registrado que un 24% cerró en abril, un 28% en junio. Para el mes de julio estaría en 31%, lo cual sería cerca de 58.000 comercios. La mayoría de estos pequeños y micros negocios con menos de 10 empleados y donde también los comerciantes presentan que las ventas permanecen en terrenos negativos, situación por la que los comerciantes han realizado algunas movilizaciones en la ciudad estos días y más con lo que les contaba anteriormente, que igual tendrían permiso para abrir solo algunos días de la semana. Y para finalizar, algo que no es nuevo, que ya hemos venido recordando en varias ocasiones, un analista de Fitch Ratings recordó que en el mes de abril de este año se bajó la calificación de Colombia de BBB a BBB negativo debido a la pérdida de credibilidad en la política fiscal. Agregó que mantuvieron la perspectiva de la calificación de Colombia en terreno negativo por la pandemia y la caída de los precios del petróleo de nuevo. Eso significa que hay una posibilidad de una baja en la calificación de W más dentro de 2 años con una probabilidad del 50% según ellos. Sin embargo, pues este riesgo sigue aún muy latente, ya lo hemos venido mencionando en otras ocasiones, que Colombia podría perder el grado de inversión por parte de Fitch Ratings. Sin embargo, mencionó lo mismo que otras calificadoras que se pronunciaron la semana pasada, y es que tienen que tener en cuenta los datos para el crecimiento y la recuperación que va a haber en el 2021. El crecimiento económico, el déficit fiscal y el incremento de la deuda en términos del PIB son los indicadores que tendrían que monitorear.
y ver cómo sería la recuperación después de esta crisis provocada por la pandemia. También mencionó que la actual crisis económica le puede dar un más chance a un candidato de izquierda para aumentar sus votos en las elecciones presidenciales de 2022, más si el presidente Duque tiene que sacar una reforma tributaria el siguiente año o antes de que vuelvan a elecciones. Esto sería negativo para la economía, según el analista de Fitch, y para la calificación del país por los cambios que se podrían dar en el manejo de las políticas. Esto sería todo por las noticias de Colombia y Raúl nos cuenta qué pasó ayer en el mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap el día de ayer mostró un destacable comportamiento impulsado principalmente por este mayor optimismo de una mayor reactivación económica del país, principalmente ante el fin de la cuarentena a lo largo del territorio nacional, como les contaba Daniela, confirmando la ruptura de los 1.200 puntos. A su vez, se negociaron 99.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 21.000 millones, la más valorizada fue CLH con un 6% y la más desvalorizada fue Avianca con un 7,9%. En cuanto desde el punto de vista técnico, con esta confirmación de los 1.200 puntos, el Colcap tendría un poco más de espacio para probar los máximos desde la caída del COVID, que estaría cerca de los 1.230 puntos. Para hoy, el índice colombiano podría seguir ganando un poco de valor, principalmente ante un mayor apetito local, teniendo en cuenta esta reapertura económica de la economía, lo cual podría descorrelacionarse parcialmente de los choques externos. Por el lado de noticias, ISA dio a conocer que adquirió al 100% acciones de Orasol Energy Group en Perú por un monto que asciende a los 158,5 millones de dólares, donde esta compañía tiene 6 concesiones ubicadas en el centro y en el norte del país, en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque y Uyacali, y operan como tal en el sistema primario de transmisión del Perú y el sistema secundario de transmisión. Lo anterior equivale a cerca de unos 746 kilómetros de línea de transmisión, equivalentes al 2,4% de la transmisión eléctrica del país. Consideramos esta noticia como positiva para poder como tal consolidar y seguir avanzando en el plan ISA 2030, donde uno de sus focos estratégicos sigue siendo el país eh, peruano. Por otra parte, la acción de Cemex muestra una mayor recuperación donde probó la resistencia de los 2.160 pesos, pero no logró confirmar esta ruptura, cerrando por debajo de esto, la cual podría probar de nuevo el día de hoy. Lo anterior principalmente favorecido por este fin de la cuarentena del país, que sería en el mes de septiembre, y Cementos Argos también se vio favorecido por esta misma noticia, donde la confirmación del Fibonacci del 38,2% le dio un poco más de tracción a la acción de Xemes de Cementos Argos, la cual se acerca gradualmente al siguiente nivel, que estaría cerca de los 3.875 pesos. Lo anterior también favorecido por posibles avances del Metro de Bogotá y de la adjudicación de este más rápido de lo esperado inicialmente. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Ayer se completó la cuarta jornada consecutiva de alzas de la divisa estadounidense, con un volumen transado de 529 millones de dólares, una reducción drástica con la jornada anterior, donde se presentó una reducción superior al 42% del volumen negociado, para tener un precio de cierre de 3.855 pesos con 50 centavos y un precio medio transado durante la jornada de 3.845 pesos con 44 centavos. El precio mínimo durante la jornada fue de 3.824 y el máximo de 3.858 pesos. Para el día de hoy esperamos que el dólar tenga unos soportes hacia los 3.820 y 3.810 pesos y unas resistencias hacia los 3.870 y 3.880 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
Gracias, Nico. Por el lado del mercado de deuda local, una vez más, la curva TES tasa fija se desvalorizó cerca de 3 básicos, con variaciones generalizadas en todos los nodos, en especial en el segmento medio y largo, empinándose levemente. Por el contrario, la curva TES VR se valorizó un básico aproximadamente, principalmente por variaciones en el segmento corto, siendo los 23 y los 25 las más valorizadas. Tanto los test del 24 como los del 28 se desvalorizaron, pero mantienen un comportamiento lateral en las últimas jornadas. Los 24 cerraron en 3.68% y los 28 en 5.23%. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron cerca de 6.000 millones de pesos a través del sistema transaccional y aproximadamente 653.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija en plazos inferiores a 2 años e IPC del 22. El día de hoy hay emisión de bonos ordinarios en el Codensa por hasta 500.000 millones en 2 referencias, tasa fija a 4 años e IPC a 7 años. Este emisor tiene una calificación AAA. Y les recordamos nuestra recomendación estratégica que se mantiene en títulos de deuda corporativa en indexados al IPC en el corto y mediano plazo con opciones de diversificación en IBR, y por el lado de los títulos de deuda pública en el segmento medio en lo que son los TES en pesos y TES en VR, y nos mantenemos neutrales en la parte larga. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.